demoras en la investigación. La situación fue planteada en el marco de lo que se conoce como la pista Milman, que tiende a dilucidar si es el diputado de Juntos por el Cambio efectivamente el que se refirió al atentado contra la vicepresidenta antes de que ocurriera, tal como denunció un testigo que dijo haberlo escuchado en un bar cercano al Congreso. Economía. La devolución del IVA marcó un récord durante el fin de semana. El titular de la Dirección de Aduanas, Guillermo Michel, destacó las medidas dispuestas por el ministro de Economía, Sergio Massa, para poner más dinero en el bolsillo de la gente y las comparó con las propuestas de ajuste y recortes que plantean desde la oposición. Al viernes pasado se habían devuelto a 3.300.000 personas cerca de 7.700 millones de pesos. Cuando terminemos de procesarlo del fin de semana veremos que fue un récord, afirmó el funcionario. Al tiempo que se implementa la devolución del IVA hasta el 31 de diciembre de este año, el gobierno envió la semana pasada al Congreso un proyecto de ley para dejar permanente la devolución del IVA para los productos de la canasta básica para sectores con menos ingresos. Fútbol. Talleres volvió a sonreír y goleó a Barraca Central en el Kempes. La Teba pulió por 4-0 a los santiagueños con goles del arquero visitante Andrés de Sábato, en contra Ramón Sosa y Lucas Suárez, mientras que en el complemento en el minuto final fue ingresado Matías Galarza, el que decoró el resultado final. Los albiazules venían de 3 fechas sin victorias y este triunfo los pone junto a River y Argentinos Juniors con 10 unidades, a 2 de la punta de la zona A que encabezan Colón y Huracán. Más información en telam.com.ar. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Recontra Caput. Para que sepas lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Lunes a viernes a partir de las 11 en Caput. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? (11:07). Mi nombre es Juan Martín Ramos Padilla y estás escuchando Radio Caput. Acá estamos con Luciano Gara en la producción, con Laureana Grumeli en la operación técnica,
recorriendo este 2023. Mientras faltan solamente 26 días para las elecciones nacionales. Si estás con auriculares igual que yo, te acabas de romper un par de tímpanos. Muy bien, señores, señoras, vamos a escuchar, vamos a ir directo a escuchar algunas declaraciones, si les parece, de lo que ha pasado en las últimas horas. Vamos a escucharlo a Sergio Tomás Massa alardeando de su condición de arquero. Porque claro, le tiraron algo por ahí, el tipo se lo revolearon y lo atajó y bueno, y aprovechó entonces para decir, me pusieron a atajar cada quilombo este año. Vamos a escucharlo. Siempre fuiste arquero. Tremendo. Me imagino que lo habrás filmado, ¿no? Siempre fui arquero. Escuchame, me pusieron a atajar cada quilombo este último año. Próximo TikTok. Olvídate, este va a TikTok, ¿no? TikTok. Dice Watson que este va a TikTok. Directo. Chico, un poquito de distancia. Bueno, ese era Sergio Massa, entonces atajando un regalo que le revolearon, lo atajó y bueno, dijo, me pusieron a atajar cada quilombo. Massa también se refirió a toda esta cosa medio fabulesca del león, ¿no? Esto de la ley de la selva, un león que nos va a comer a todos. Dice, bueno, cuidado con el cuentito del león porque se los va a comer a todos, dice Massa. Por eso, contra quien venga, vamos a defender la universidad pública, gratuita y de calidad. Vamos a defender nuestras universidades en el conurbano y a lo largo de la Argentina. Y lo hacemos porque queremos que nuestros pibes lleven en la mochila una notebook para ir a estudiar y no un arma, como plantean los que plantean la libre venta de armas en la Argentina. La verdad es que yo creo que definitivamente estamos discutiendo dos países. Nosotros creemos en una Argentina donde la producción, el trabajo y la educación sean los motores para el desarrollo de la Argentina. No en la ley de la selva. La ley de la selva tiene un solo ganador, que es el Rey León que se los come a todos. Cuidado con el cuentito del león, porque se los van a terminar comiendo a todos. Cuidado con la idea del sálvese quien pueda, porque en el sálvese quien pueda, los que menos tienen para salvarse son los que menos pueden salvarse. Muy bien, lo escuchábamos entonces con la fábula del león, con la fábula de la selva, el sálvese quien pueda, esto de que el animal grandote se come al animal más pequeño. Y ahora otro cuento de Sergio Massa. Podría dedicarse a la literatura, la verdad, ¿no? En este caso habla de una metáfora de un quirófano en el cual, claro, alguien entra con la tijera, alguien entra con la motosierra. Bueno, en clara alusión a sus contrincantes, ¿no? Vamos a ver lo que decía. Quiero decirles algo que es muy importante para entender lo que definimos dentro de 25 días. Imagínense que hay 3 personas entrando al quirófano para atender a alguno de los abuelos que se viene a atender a este hospital. Entra primero una mujer y se le ocurre que lo primero que tiene que hacer es cortar el sistema de anestesia para ahorrar, es apagar las luces para ahorrar, es sacar a parte del personal para ahorrar y después tomar la decisión de atenderlo. Es muy probable que ese paciente se muera. Pero viene otro después, con delantal blanco,
Y está todo el equipo esperando. Pero no entra con un bisturí en la mano, entra con una motosierra. Tengan la plena seguridad que ese paciente se muere. A la hora de elegir un presidente, es como ir a atenderse con un médico. Hay que elegir a gente que sepa adentro del quirófano lo que hay que hacer. Argentina es un país que es un enfermo que se está recuperando. Nosotros lo vamos a salvar, lo vamos a sacar del hospital caminando. Denle la oportunidad porque sabemos que hacer con el bisturí, ni recorte, ni motosierra. Más salud para todos los argentinos. Y ahora vamos a escuchar lo que pasa dentro de otro color político que pareciera ser que se está desmadrando, ¿no? Porque claro, Mauricio Macri hace algunos días se empezó a quejar de lo que él llama un populismo contagioso, porque claro, empezó a cuestionar que algunos radicales, hace unos días, algunos diputados radicales votaron a favor de la creación de universidades, ¿no? Recordemos que Juntos por el Cambio viene con un discurso en el cual, bueno, el propio Mauricio Macri decía, ¿qué es eso de andar abriendo universidades por todos lados? Y entonces, claro, dentro de sus líneas empieza a aparecer cierta desobediencia, vamos a llamarlo, si se quiere, o sea, se empieza un poco a desarmar la cosa, y por el otro lado tenés un frente que se llama Unión por la Patria, en el cual el candidato el día de las elecciones a la noche dijo, vamos a tratar de armar un gobierno de unidad nacional, y empezó a trabajar en consecuencia. Hace un par de días Sergio Massa hizo una reunión, un acto con todos los gobernadores del Norte Grande, entre ellos dos radicales, ¿no? Uno de ellos, Gerardo Morales, que es el presidente del Partido Radical, y salió a responderle a Massa esto que había planteado acerca de este populismo contagioso. Entonces, vamos a ver lo que decía Gerardo Morales. ¿Macri hace daño dentro del espacio? Yo creo que después de las PASO, en la primera semana, con tanta alabanza a Milei, le ha hecho mucho daño, Juntos por el Cambio. Yo creo que ahora se ha callado un poco, se ha ordenado bastante, y espero que trabaje y apoye decididamente. En todo caso, el problema no está en el radicalismo, como él cree. El radicalismo lo único que está haciendo en el último tiempo es levantar a Patricia. Y levantar a Juntos por el Cambio. Así que yo creo que se ha moderado en los últimos tiempos, y está bueno que la haya acompañado en Córdoba, y que yo creo que la mejor manera de aportar es que no deje dudas que la candidata es Patricia y no la posibilidad de Milei, ¿no? Gobernador, ¿cree que todavía hay algún tipo de coqueteo que no termina de ser contundente? También yo diría que hay un liberalismo extremo contagioso. Muy bien, entonces escuchábamos a Morales, que dijo que Macri le hizo mucho daño a Juntos por el Cambio, y Macri, que había dicho que hay un populismo contagioso, bueno, ahora dice Morales que hay un liberalismo extremo contagioso. Otro que ha mostrado cierto malestar, cierta molestia, es Milei, y también tiene que ver, ¿no?, esto que plantea con este acercamiento que hay por parte de algunos sectores del radicalismo a Unión por la Patria. Vamos a ver lo que decía Milei. Si nosotros el 22 de octubre hacemos una elección muy buena, digamos, o sea, que pasemos a segunda vuelta o que logremos ganar en primera vuelta, supongamos lo siguiente, y Juntos por el Cambio queda tercero, bueno, lo que vos tenés que va a haber un rompimiento del sistema político. Es decir, el sistema político tal como existía hoy no existe más, de hecho ya no existe. Vos fíjate ayer, Gerardo Morales y Valdés, dos gobernadores de Juntos por el Cambio, sumándose a Massa. Fíjate esto, los radicales llamando a votar en Capital a Santoro, los radicales proponiendo irse con Massa.
Bueno, me parece que... ¿De qué estamos hablando? ¿Vos decís que Juntos por el Cambio ya se rompió? ¿Y a vos qué te parece? ¿No te dice nada la foto de Morales y Valdés con Massa, donde Massa señala que les va a dar lugares en el gobierno? O sea, al final, ¿quién era Massa? Bueno, lo mismo dicen al revés, dicen que Javier Milei acordó con Massa, ¿viste? También dicen eso. Lo que te estoy diciendo es que tanto Juntos por el Cambio que acusa de eso, en el fondo, ellos son eso. Y por otro lado, si vos miraras, o sea, en lugar de mirar el C5N amarillo, o sea, La Nación Más, te pones a mirar el aparato de propaganda kirchnerista, el C5N, ¿qué te dice? Que sos el Macri. En el fondo todos apuntan a Javier Milei, últimamente. Bueno, lo escuchábamos entonces a Javier Milei, un poco enojado, un poco molesto. Bueno, tampoco es que se le conocen tantos otros estados de ánimo a Javier Milei, pero bueno, estas son algunas de las postales del momento cuando faltan 26 días para las elecciones. Vamos a escuchar la primera canción del día, si les parece, Coti con La Suerte. Quiere la suerte que anda por mi casa para recordarme que tengo una deuda que no se le escapa. Ya me tiene preso, ¿qué más esperaba? Si me regaló tu perfume y tus besos a cambio de nada. Pétalos del corazón, la frase más certera en mi mejor canción, la fe, la madrugada y la fascinación. Tal vez se llevará por siempre la pasión de abrir la llave de los sueños que guardaba en mí. A cambio de tu amor podría hasta morir. Hay algo que quiso decirme al oído y no se animaba. Ya me tiene preso, ya sacó su espada. Pretende cobrarse que puso en mis besos la piel de tu espalda. Tal vez me robará los pétalos del corazón, la frase más certera en mi mejor canción, la fe, la madrugada y la fascinación. Tal vez se llevará por siempre la pasión de abrir la llave de los sueños que guardaba en mí. A cambio de tu amor podría hasta morir. Siempre la pasión de abrir la llave de los sueños que guardaba en mí. A cambio de tu amor podría hasta morir. En Caput, Rafael Correa. pasan cosas.
en toda América del Sur. Se abrió una ventana de oportunidad para gobiernos progresistas. Rafael Correa. Llega Hugo Chávez, luego llega Lula da Silva, Evo Morales, Michelle Bachelet, quien te habla en Ecuador. Se avanzó muchísimo. Crecimos, tuvimos dignidad, soberanía, creamos bloques regionales. Estados Unidos, que tal vez tenía la vista en otro lado, no, ya prestaron atención. Radio Caput. Yo veo momentos muy duros, están dispuestos a todo. Esas cosas. Operativo Clamor. Con Javier Vicente, el relator del pueblo. Tu amor te espera, no esperes más. Operativo Clamor. Los jueves a las 14 en Caput. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Noticias. Política. No estamos dispuestos a rendirnos en el altar del ajuste del FMI. Así lo afirmó el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, durante un acto realizado en la localidad bonaerense de Almirante Brown. Esto decía Sergio Massa. Lo que se discute el 22 de octubre. Si construimos un Estado que invierte, que vuelca los impuestos de la gente en este tipo de obras, o si construimos un Estado que lo que hace es juntar la plata de los impuestos solamente para pagar la deuda de los argentinos que tomaron otros gobiernos. Y nosotros no estamos dispuestos a rendirnos en el altar del ajuste del Fondo Monetario Internacional. Vamos a defender nuestra soberanía, nuestra capacidad de inversión, porque lo que defendemos es el derecho de nuestra gente de vivir mucho mejor. La CGT realizará un acto para celebrar la eliminación del impuesto a las ganancias. Así lo definió la mesa chica ampliada de la Central de Trabajadores en una reunión en la sede de la UOCRA. La concentración se llevará a cabo a partir de las 14:30 del viernes frente al Congreso, ya que se estima que el Senado votará a favor de la aprobación en la madrugada del jueves. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo esta semana obtuvo la aprobación de diputados. Fútbol. Atlético Tucumán le ganó a Arsenal en el cierre de la sexta fecha de la zona A de la Copa de la Liga. Fue por 1-0 con gol de Joaquín Pereira de tiro penal a los 13 minutos del complemento. Con la victoria por la tabla general, Atlético Tucumán suma 46 unidades. Quedó a 2 puntos de Racing con 48, que es el último equipo en entrar en la Copa Sudamericana. En la próxima fecha, la Interzonal El Decano recibirá a Central Córdoba en el José Fierro de Tucumán, mientras que Arsenal recibirá a Defensa y Justicia en el Estadio Julio Humberto Grondona. Más información en telam.com.ar. Estés donde estés, Radio Caput, Radio Caput, informándote. Estés donde estés. Radio Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Horas 26 minutos y bueno, vos sabés que hay una discusión que se viene dando en estos días y que salió muy a flote a partir de no solo las declaraciones, sino también la historia, la biografía y la propia militancia de la candidata a vicepresidenta por la Libertad Avanza, Victoria Villarruel, que viene llevando adelante una política de reivindicación de la dictadura, ¿no? Y ahí muchos se preguntan, bueno, ¿qué tan importante es hablar de derechos humanos? ¿Cuánto sentido tiene la discusión acerca de la plena vigencia de los derechos humanos? Porque claro, uno puede llegar a pensar que eso es algo que tiene que ver con un pasado lejano, que la democracia ya volvió hace 40 años a la Argentina y entonces las grandes violaciones a los derechos humanos ya no tienen nada que ver con nosotros, sino que están para los museos y para los libros de historia.
Y vos sabés que hoy leía en InfoSiberia, en las noticias internacionales, una noticia que contaba, te la leo textualmente, hablaba de México y decía que al cumplirse 9 años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, familiares y compañeros de estudiantes se manifestaron frente al Centro Nacional de Inteligencia para reclamar al ejército la entrega de documentos que permitan esclarecer la desaparición de las y los normalistas producidas durante el gobierno conservador de Enrique Peña Nieto. Bueno, esto pasó hace 9 años y entonces quería aprovechar para profundizar sobre este tema. Tenemos en esta casa, tenemos en Caput a una de las personas que seguramente sea una de las personas que más conocen en este país lo que fue la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa. Y ella conoce esta historia no solamente por su cercanía geográfica, no solamente por su origen mexicano, sino porque además, bueno, ella es abogada y ha elaborado una tesis, es decir, durante todos estos años ha estado estudiando en profundidad el tema de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Ella es María Andrea Cuellar Camarena, la escuchamos todos los martes en Radio Caput con Nelly Minchersky en el programa Somos Nosotras, pero hoy no nos viene a hablar de género como hace todos los martes a las 4 de la tarde, sino que la invitamos para que nos contara un poco qué fue lo que pasó hace exactamente 9 años en Ayotzinapa. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, gracias. Buen día, bueno, viste, buen esto día, del mediodía es así. Estoy acostumbrada a que siempre que estoy acá en la radio es la tarde, entonces fue como algo mecánico. Buen día a todas, todos, ¿cómo está la audiencia? Bueno, gracias por la venir. invitación, Juan Martín. Un gusto estar acá en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput y bueno... El gusto es nuestro. Gracias por darle lugar a este tema que, bueno, es un tema que desafortunadamente todavía no ha encontrado la verdad y la justicia y que nos duele profundamente a México, nos duele profundamente a toda la comunidad y creo que es algo que debería dolerle a toda la humanidad, ¿no? Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, hablamos de delitos, cuando esta tipificación, agravamiento de un delito que está hecho, digamos, señalado de esta manera por los organismos internacionales, tiene que ver con que hay delitos que ocurren al interior de los estados en los cuales hay una participación, ¿no? del Estado en el ejercicio del monopolio del uso de la fuerza, ¿no? Y que son delitos que han marcado de una manera paradigmática y de una manera profunda a los estados mismos, ¿no? Porque generan una herida profunda en los lazos sociales, ¿no? En el tejido social, porque, ponen además en riesgo, la salud o la integridad física o simplemente, digamos, ponen en crisis todo el Estado de Derecho y además, lesionan los derechos fundamentales como el derecho a la vida, ¿no? El derecho a las garantías judiciales, ¿sí? Derechos humanos fundamentales que, en un Estado de Derecho no pueden violarse esos derechos. Entonces, cuando el Estado mismo, ¿no? Que es el que tiene que garantizar los derechos, ¿sí? Porque de acuerdo a las constituciones nacionales y de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos, que son básicamente acuerdos que hacen los estados entre estados, ¿sí?
de acuerdo a esos tratados internacionales de derechos humanos, los estados tienen que garantizar un piso mínimo de derechos a las personas. Uh-huh. Estos tratados internacionales de derechos humanos son acuerdos que se han sostenido después de procesos históricos complejos que en nuestra región fueron las dictaduras, ¿no? Las dictaduras del Cono Sur. A nivel internacional fueron las guerras mundiales, ¿no? Los genocidios. Bueno, después de estos procesos en los cuales se cruzaron los límites, ¿no? Se cruzaron los límites que tienen que ver con esto que decía anteriormente, que es que nosotros, digamos, en este acuerdo que hemos hecho de convivir en sociedad y de delegarle el monopolio legítimo del uso de la fuerza al Estado, bueno, le delegamos el monopolio de la fuerza, pero eso no significa que la fuerza puede utilizarse de cualquier manera, ¿no? Que el Estado puede activar el uso de las fuerzas de seguridad o de las fuerzas armadas indiscriminadamente para llevar adelante hechos o actos, ¿no? De represión, de persecución ideológica o por cualquier motivo, ¿no? Por motivos políticos, por motivos religiosos, por motivos de discriminación racial o de discriminación por razones de género, ¿no? El Estado tiene esa fuerza y la tiene que utilizar para, primero, en el caso de las Fuerzas Armadas, para resguardar su territorio, ¿sí?, de la posible invasión de otros estados a su territorio. Y en el caso de las fuerzas de seguridad, para mantener un orden interno, ¿sí? Pero siempre teniendo un límite, ¿no? Porque precisamente una característica fundamental en el, del derecho es que las autoridades solo pueden hacer lo que les es permitido y la ciudadanía puede hacer todo lo que no le es prohibido. Uh-huh. Andrea, me gustaría, ya con este contexto normativo que nos planteas, que nos traslademos, si te parece, a lo que ocurría hace 9 años en México. Estamos hablando del año 2014. Acá en la Argentina, en aquel momento, la presidenta de la Nación era Cristina Fernández de Kirchner. En México el presidente era Peña Nieto, un presidente elegido por el voto popular. Sí, Enrique Peña Nieto es un presidente que fue elegido por el voto popular, era parte del Partido Revolucionario Institucional, ¿sí? Un partido que gobernó en México durante 70 años, ¿sí? Uh-huh. Después tuvimos lo que fue llamado transición democrática por los analistas políticos, porque hubo otro partido que estuvo gobernando, que fue el Partido Acción Nacional, un partido identificado con ideas más de derecha, ¿sí? Uh-huh. Este partido gobernó durante 2 sexenios, ¿sí? Y una de las políticas que llevó adelante en el segundo sexenio el gobierno de Felipe Calderón fue una guerra contra el narcotráfico, ¿sí? Uh-huh. Esta política de seguridad, volviendo a lo que decía anteriormente, implicó que las Fuerzas Armadas, ¿sí?, tuvieran un rol equiparado a las fuerzas de seguridad, es decir, que intervinieran a nivel interno para poder recuperar el territorio de los grupos del crimen organizado, del narcotráfico, ¿sí?, que habían avanzado en el control territorial, ¿sí?, uh-huh, que habían avanzado en la cooptación de las estructuras estatales, ¿sí?, sobre todo a nivel municipal, ¿sí?, que tenían controlados ciertos circuitos también comerciales, ¿no? Uh-huh. Porque precisamente
bueno, México es un país en el cual desde ese momento, bueno, se produce y se traslada grandes cantidades de droga desde México hasta Estados Unidos, y Estados Unidos es un país que, bueno, importa armas de alto poder a México, ¿sí? En este, bueno, circuito ilegal, México, en México, bueno, creció enormemente la fuerza y el control territorial de los grupos del narcotráfico, y por eso el gobierno de Felipe Calderón decidió tratar de desmantelar esos grupos del narcotráfico, de recuperar el territorio y de combatir el narcotráfico utilizando al ejército, a las Fuerzas Armadas. Esto implicó un contexto de violencia en el cual, bueno, se llegaron a desaparecer miles de personas, ¿sí? Se asesinaron a más de 80,000 personas, ¿sí? Son cálculos que el propio gobierno ha informado, no son cálculos que eran solo de organizaciones de la sociedad civil, sino los propios cálculos estatales mostraban que había miles de personas desaparecidas y miles de personas asesinadas en esto que fue llamado la guerra contra el narcotráfico, que fue, bueno, enfrentamientos entre grupos del narcotráfico y Fuerzas Armadas, ¿sí? En las cuales, bueno, muchos civiles, por supuesto, personas inocentes también, bueno, fueron víctimas de estos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los grupos del narcotráfico. Entonces, cuando asume Peña Nieto, nos encontrábamos con un fuerte contexto de violencia, un estado en el cual, bueno, para empezar, una sensación de inseguridad constante por parte de la ciudadanía en muchas regiones de México, ¿sí? Y una presencia constante de las Fuerzas Armadas en las calles, ¿sí? En las rutas, en las autopistas, en los cruces en las fronteras, digamos, entre los estados, ¿no? Las provincias de México, con muchos controles de las Fuerzas Armadas. Y cuando asume Peña Nieto, bueno, teníamos este contexto de violencia, ¿sí? Y si bien el gobierno de Peña Nieto no asume discursivamente la misma estrategia de seguridad, sí hubo una continuidad de presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, ¿sí? Y en ese contexto es en el cual se ubica la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿sí? Bien, que esto ocurrió entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. Claro. La noche del 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, o sea, el nombre de la normal es la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, ¿sí? Estos estudiantes se encontraban preparando la movilización para ir a la Ciudad de México, ¿sí? Una movilización que se hace anual, ¿sí? ¿Todos los años en la misma fecha? Todos los años para la conmemoración de la masacre de Tlatelolco que ocurrió el 2 de octubre del 68. Bien, ¿que nos podés recordar brevemente qué fue la masacre de Tlatelolco? Claro que sí. Bueno, fue una masacre que ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la Ciudad de México, ¿sí? En la cual, bueno, estudiantes que se estaban manifestando en contra de ese gobierno, ¿sí?
en un momento en el cual, bueno, a nivel mundial había también un contexto de movilizaciones, ¿no? Tuvimos el Mayo francés, tuvimos... Bueno, el Cordobazo en la Argentina, El Cordobazo en Argentina, ¿no? Movilizaciones estudiantiles en reclamo de, bueno, la gratuidad universitaria, ¿no? Pero también, o sea, movimientos que tenían que ver con una fuerte crítica a todo, bueno, un sistema, a un modo de producción, ¿no? Que es el modo de producción capitalista, a una forma de organización internacional y del trabajo, una distribución internacional del trabajo, ¿no? Que ubica a los países de América Latina, especialmente en una situación de desventaja, ¿no? Los países de América Latina frente a los países europeos, tenemos, un lugar en ese mercado de trabajo, entre comillas, que en realidad, visto desde otra concepción, sería en el mundo del trabajo, ¿no? Los trabajos, digamos, que no aportan, no generan una riqueza para nuestros países, ¿no? Y que generan riquezas para otros países. Entonces, en ese contexto, bueno, es que se dio esa movilización en el 68, ¿no? Para denunciar, bueno, políticas que ya empezaban, ¿no? A plantear un modelo neoliberal, ¿no? Uh-huh. Que después, bueno, en Argentina llegó de la mano de Martínez de Hoz, ¿no? Y en otros países llegó en contextos de democracia. Uh-huh. Esto pensando un poco en lo que decías vos al inicio, ¿no? No en todos los países los proyectos se llevaron de la mano de dictaduras. Estos proyectos económicos, ¿no? Neoliberales se llevaron de la mano de dictaduras. En el caso de México, a partir del año 69, ¿no? Se comenzaron acuerdos entre otros estados, de México con otros estados, que, bueno, empezaron a plantear, bueno, esa apertura de fronteras, ¿sí? Y un modelo de globalización, ¿no? Económica, que después tuvo una repercusión en la economía interna, ¿sí? Que se profundizó después con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con América del Norte, que terminó de firmarse en el año 94, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, esto para contextualizar y pensar que ya desde el 68 los estudiantes estaban planteando, se estaban movilizando, porque, bueno, querían denunciar, ¿no? Un proyecto que es un proyecto de extractivismo, un proyecto que implica que nuestros estados latinoamericanos queden devastados, ¿no? En este circuito internacional, ¿no? Y después en el 94 se profundiza en México con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Con la firma de este tratado. Cuando los jóvenes de la Normal de Ayotzinapa estaban organizándose. Antes de volver a Ayotzinapa, me gustaría capaz entonces cerrar el capítulo de Tlatelolco, porque, bueno, termina justamente, el nombre mismo lo plantea, con una masacre esto, ¿no? Una masacre con más de 300 muertos. Sí. Sí, o sea, los jóvenes estaban movilizando en la plaza y les disparan, ¿no? De Fuerzas Armadas, les disparan desde los edificios, porque justo es una plaza que está rodeada por edificios, ¿sí? Hay una película que se llama Rojo Amanecer,
que, bueno, cuenta un poco la historia de este hecho trágico, de esta masacre a estudiantes que ocurrió el 2 de octubre del 68, y que los estudiantes de todas las escuelas públicas, de las universidades públicas, de las normales, de los politécnicos en México, de las escuelas técnicas, y las escuelas normales, que son las escuelas donde se forman las personas que van a ser después maestras, maestros de chicos y chicas de primarios. Anualmente nos movilizamos, ¿sí?, en nuestras ciudades, pero en la Ciudad de México se hace una enorme movilización que va por todas las calles de la Ciudad de México y que concluye en el Zócalo capitalino para conmemorar, aquella masacre que fue un primer, digamos, ataque a estudiantes, ¿sí?, a estudiantes que estaban planteando un mundo diferente, ¿no? Que no querían que su país fuera saqueado, ¿no? Que querían que se conservara, digamos, un modelo de estado de bienestar que se había más o menos construido después de los años 30 a nivel internacional. Con la crisis de los años 30 sabemos que vinieron estos modelos de estado de bienestar, ¿no?, en Europa, en México, que vino, de la mano de la nacionalización del petróleo, ¿sí?, de la gratuidad universitaria, de la nacionalización de las redes de trenes, ¿sí? Estos modelos de estado de bienestar que permitieron crecer internamente a los estados, que permitieron una redistribución, ¿no?, del ingreso, una mejora de la calidad de vida, acceso a los derechos fundamentales, ¿no?, vivienda para las y los trabajadores. En el caso de México, con Lázaro Cárdenas fue justamente fue de la mano de Lázaro Cárdenas que se avanzó con estos proyectos de nacionalización de las empresas estatales y de protección de los recursos naturales, ¿no? O sea, del petróleo, que es uno de los recursos naturales más fuertes que tiene México. Entonces vinieron de la mano de ese proyecto que en cada estado tuvo sus diferencias, sus matices, ¿no? Entonces, después de estos estados de bienestar, vino una oleada muy fuerte neoliberal también en todo el mundo, ¿no? O sea, estamos pensando como estos distintos momentos de la historia que tienen que ver con, qué proyectos de Estado queremos, y tienen que ver con el acceso a los derechos para quienes habitan en esos estados, ¿no? ¿Qué rol tiene el Estado para garantizar el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, ¿sí? O sea, el Estado tiene que tener un rol activo desde quienes creemos que se tienen que reducir las desigualdades entre las personas que habitan en los estados para poder acceder a los derechos. Creemos que el Estado tiene que tener un rol activo. Esto, que ahora se está discutiendo acá en Argentina en esta coyuntura electoral, no es algo de hoy, ¿no? Es algo por lo que toda la historia de la humanidad se ha luchado desde que se constituyeron los estados. O sea,
ha sido la lucha constante por qué mundo queremos, ¿no? Claro. O sea, digo, si pensamos en Argentina, es un poco esa disputa que ha habido, ¿no? Sobre cómo se distribuye el ingreso, tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, bueno, en esos procesos históricos, ¿sí? que ubicamos en México, después de esa avanzada de los sectores trabajadores que se dio con Lázaro Cárdenas, de un Estado que había apostado fuertemente a la educación pública, ¿sí? A un modelo de educación pública que además tenía una clara línea emancipatoria, ¿no? Que apostaba a que, bueno, en la formación pedagógica las y los maestros y maestras, fueran agentes de cambio, que ellos ejercieran un rol, ¿no? de transmisión de conocimientos y de emancipación de sus propios estudiantes, ¿no? Claro. Entonces, este modelo fue muy criticado, ¿sí? En este modelo de Lázaro Cárdenas también se profundizó en el proyecto de las normales rurales, ¿sí? Ahora yendo a la normal rural de Ayotzinapa, bueno, se profundizó, ¿por qué? Porque, bueno, él consideraba que era muy importante para lograr un desarrollo federal que las normales rurales, que son escuelas donde se enseña a las y los maestros que van a darle clases a las chicas y a los chicos en el campo, ¿no? Bueno, puedan tener una formación integral, ¿sí? De todas las disciplinas, de la historia, de la geografía, de las ciencias sociales, ¿sí? Además de las ciencias exactas, ¿sí? De la literatura. Y en ese periodo fue donde más se apostó a estas normales rurales, que en años anteriores, o sea, que desde su creación, habían sido polémicas. Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, son las normales donde se forman, decíamos, a los maestros de los hijos de los campesinos, ¿sí? Y de esas normales surgieron los grandes líderes campesinos de México, ¿sí? Como Lucio Cabañas, que encabezaron fuertes, importantes luchas por precisamente la distribución de la tierra, ¿sí? Bien. Entonces, las normales rurales siempre han sido un foco de atención por esto. Ok. ¿Sí? Y entonces todos los años llevaban adelante una movilización que tal vez, tratando de tejer un paralelismo, uno la podría llegar a comparar, se me ocurre, con las movilizaciones estudiantiles que se hacen cada 16 de septiembre en la Argentina, donde se reivindica a aquellos jóvenes que fueron secuestrados durante la última dictadura cívico-militar, pero no solamente se reivindica eso, sino que también se reivindican aquellas ideas que estaban defendiendo, ¿no? Se reivindica un modelo de lucha, entiendo, y bueno, y eso es lo que se disponían tal vez a hacer en el año 2014. Claro, en el año 2014 ellos estaban organizando para ir a la Ciudad de México junto a las otras normales rurales, ¿sí? Porque todas las normales rurales se organizan para ir a la Ciudad de México a la movilización, ¿sí? Hay un comité de lucha que está, o sea, del cual forman parte representantes de las distintas normales rurales en todo México, y entre ellos, bueno, se distribuyen cómo van a trasladarse a la Ciudad de México, ¿sí? Concretamente, bueno, ellos, para poderse trasladar a la Ciudad de México, tienen una práctica
que ha sido una práctica, bueno, muy cuestionada, que es que, bueno, ellos toman colectivos, ¿sí? Bueno, los secuestran a los colectivos, ¿sí? Y se trasladan en esos colectivos, que son colectivos micros privados, ¿no? Como si acá fuéramos a Retiro, ¿no? Y se toman esos micros. El conductor, bueno, acompaña a los chicos, ¿sí? En ese traslado a la Ciudad de México y regresa con los chicos. Y ellos, bueno, lo alimentan al conductor, o sea, le dan un lugar para dormir en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, no sería una práctica, se me ocurre mientras te escucho, tan distinta a lo que acá es más habitual, la toma de un edificio, la toma de una facultad, bueno, con la diferencia de que acá lo que se toma es un vehículo en movimiento. Es un vehículo, sí, es un vehículo y, bueno, generalmente los choferes de los micros se prestan para ir o sea, trasladarse, porque así ellos se aseguran de que se cuida el micro, que está bien, o sea, que lo conducen ellos, ¿no? Es una práctica que obviamente es cuestionada, en la zona es cuestionada, o en las distintas lugares donde ocurre esta práctica es cuestionada por los propios propietarios, por supuesto, de los micros, ¿no? Claro. Porque, bueno, esos micros eran micros que iban a tener un traslado, un viaje, ¿no? Y, bueno, ese viaje se interrumpe a partir de que se toma el micro durante esos 2 o 3 días en los cuales con los micros, bueno, van haciendo una búsqueda de todos los estudiantes en las distintas normales. Los pasan a buscar. Los pasan a buscar y llegan a la Ciudad de México, ¿sí? Entonces ese día... ¿Qué distancia más o menos en kilómetros estamos hablando del punto de partida a la Ciudad de México? Desde Iguala, claro. Donde... Y deben ser 600 kilómetros, más o menos. Bien, está bien, más o menos para tener una idea, digo, un trayecto de unas cuantas horas. Y sí, sí, es un trayecto de unas cuantas horas. Quizá menos kilómetros, pero son rutas que no están trazadas directas. Quizá hay que hacer un poco de... Porque además, bueno, ellos van a las distintas normales, es lo que te decía, ellos van a las distintas normales y buscan a todos los estudiantes, claro. Y después llegan a la Ciudad de México. Entonces, de acuerdo a la distribución que habían hecho en ese año, en el comité de lucha, la normal de Ayotzinapa era responsable de llevar 5 micros. Entonces ellos tenían la responsabilidad de llevar 5 micros. ¿Sí? Entonces ese día ellos habían salido de la normal de Ayotzinapa, ¿sí? Habían ido a la ciudad de Iguala, que es una ciudad que está cerca de la normal de Ayotzinapa, porque la normal está adentro de la selva, ¿sí? O sea, está en lo profundo, en una zona rural, no está en una zona urbana, ¿sí? Ellos van a la ciudad más cercana, que es Iguala, a tomar los micros, ¿sí? Y ellos ya tenían ahí 2 micros y van a la central de micros para tomar otros micros que les faltaban, ¿sí? Toman esos micros, 3 micros, salen de la central, ¿sí? Y cuando ellos salen de la central, bueno, ahí los micros siguen trayectorias distintas, ¿sí? En esas trayectorias distintas, unos van más cerca, o sea, entran a la ciudad, otros salen por una de las rutas y otros van por otra de las rutas, ¿sí? Como, digamos, hay una bifurcación en un momento en el cual, bueno, siguen trayectorias distintas. Y en esas trayectorias distintas,
cuando ellos salen en esos micros, bueno, ahí son detenidos los micros, ¿sí? Son interceptados por fuerzas de seguridad municipales, ¿sí? De Iguala y de otros 2 municipios cercanos a Iguala, ¿sí? Pero también había fuerzas de seguridad de la provincia de Guerrero, ¿sí? Ahí son detenidos los micros, les piden que bajen, bueno, no de una manera muy amable, les gritan, les dicen que bajen, les apuntan con armas de fuego, les empiezan a disparar, ¿sí? Esto ocurre en distintos momentos de la noche, ¿sí? Hay un primer ataque que ocurre en la ciudad de Iguala, como decía. En ese primer ataque, uno de los chicos muere. Y cuando ocurre ese primer ataque, ellos empiezan a comunicarse con los otros compañeros. Entonces ya ahí ya se sabía que había una situación en la cual los estudiantes estaban bajo la mira de las fuerzas de seguridad, ¿sí? Y que los habían atacado indiscriminadamente, porque ellos no tenían armas, ¿no? Ellos iban en el micro, se estaban trasladando en el micro, no habían atacado a nadie, ¿sí? Pero bueno, en ese primer ataque, como decíamos, varios son heridos, uno muere, uno fallece, y ahí, bueno, ellos empiezan a convocar a sus compañeros y se hace una rueda de prensa ahí chiquita, en ese momento, en la noche, ¿sí? Se hace una pequeña rueda de prensa y entonces ya, o sea, como para saber que ya desde ese momento los medios de comunicación locales sabían que había habido un ataque, ¿sí? Horas después, los otros micros son interceptados en las rutas, ¿sí? Y ahí nuevamente les disparan, ¿sí? En uno de los casos, uno de los micros iba tras otro micro que era de un equipo de fútbol, ¿sí? Y al equipo de fútbol también le disparan pensando que eran los estudiantes de Ayotzinapa, y a un taxi en el cual se iban 2 civiles. Bueno, los estudiantes son heridos, o sea, hay heridos de los estudiantes, de los futbolistas, muere una de las personas que iba en el taxi, ¿sí? Y en otro de los puntos les disparan también de manera indiscriminada y los estudiantes empiezan a correr, se ingresan en la selva, ¿no? En la montaña, porque ya era como la zona de la ruta, y tratan de escapar, ¿sí? Todo este nivel de detalle se conoce a partir de testimonios de sobrevivientes. ¿Alguien logró capturar alguna imagen con un teléfono? ¿Cómo se logran más o menos los conocimientos con tanto detalle de lo que estás contando? En algunos de los ataques hay conocimiento a partir de declaraciones de sobrevivientes, ¿sí? En otros casos, bueno, declararon, por ejemplo, el taxista, el conductor del chofer de los futbolistas, ¿sí? Y en otros casos también hubo unas grabaciones de un celular, que precisamente es cuando les comienzan a disparar en el colectivo y que ellos dicen, no disparen, no tenemos armas, ¿sí? Bueno, en esos 3 puntos, ¿sí? Hubo un colectivo que todas las personas que estaban en ese colectivo no se sabe dónde están, ¿sí? En los otros casos hubo, bueno, algunos que fallecieron, otros que están heridos, ¿sí? Y hubo un colectivo que en algún momento tampoco se encontraba, el propio colectivo, el transporte público, ¿sí? Esto después, bueno,
después se esclareció el hecho de que había un quinto colectivo, porque en un momento se hablaba de 4 colectivos, y ahí, bueno, entró una versión que tenía que ver con que ese colectivo transportaba droga, ¿sí? O sea, como que adentro del colectivo había una carga de droga, ¿sí? Y que los ataques habían sido porque ellos estaban en ese colectivo que transportaba droga, ¿sí? Bien. Bien, pasan estos hechos y a partir de ahí se encontraron los cuerpos, hubo sobrevivientes. ¿Qué pasa con las personas que sufrieron estos ataques? ¿Qué pasa con las personas que sufrieron esos ataques? Bueno, 43 personas no sabemos dónde están, ¿sí? Hubo más de 10 heridos, ¿sí? Y 3 personas que fallecieron de los estudiantes. 3 estudiantes que fallecieron, más de 10 heridos, algunos heridas de gravedad, ¿sí? Algunos están, en terapia intensiva desde entonces, ¿sí? Otros, perdieron un ojo, ¿sí? O alguna movilidad de su cuerpo. Y 43 de ellos se desconoce totalmente, su paradero, salvo el de uno de ellos se encontraron restos óseos. ¿No? Eso fue lo que hasta ahora se encontró. La primera versión que sostuvo la Fiscalía del Estado y la Procuraduría General fue que los estudiantes que habían sido desaparecidos los habían subido a un camión y los habían llevado a un basurero municipal, habían tirado sus cuerpos y les habían prendido fuego. Y después los restos las cenizas de esa cremación masiva los habían tirado en el río, ¿sí? Esa fue la primera versión que sostuvo la Fiscalía y la Procuraduría. Cuando plantean esa versión, que fue días después de los hechos, los familiares, no se sentían convencidos por la versión, ¿sí? No había algo que no les cerraba de la versión, y ahí empezaron ellos a llamar a la prensa internacional, y fue cuando se empezó a conocer del tema a nivel internacional y empezaron los ojos de todo el mundo a colocarse sobre eso, ¿no? Esto, fue un punto de quiebre para el gobierno de Peña Nieto, porque, inevitablemente nadie podía dejar de hablar que habían desaparecido a 43 personas en una noche en el marco de un Estado de derecho, en democracia, ¿no? ¿Cómo era posible que esto hubiera ocurrido? Independientemente de si había, si la versión de la Fiscalía y de la Procuraduría era cierta o no, ¿no? ¿Cómo es posible que se desaparezcan a 43 personas? Inicialmente los padres, intuitivamente sabían que había habido ataques por parte de las fuerzas de seguridad porque se conocía ese primer ataque, ¿no? Entonces, si había habido fuerzas de seguridad, ya desde el momento en el que hay una presencia de fuerzas de seguridad del Estado, como decíamos al inicio del programa, las fuerzas de seguridad tienen la responsabilidad de cuidar de la ciudadanía, ¿sí? Si hay una fuerza de seguridad, si hay una fuerza estatal, tiene que cuidar, velar por tus derechos, ¿no? En el caso de que hubiera sido el narcotráfico quien desapareció, entonces las fuerzas de seguridad no cumplieron con su rol, que era cuidar a esos estudiantes
de que se los llevaran en un camión y los tiraran a un basurero y los que prendieran fuego, ¿no? Porque yendo a la definición de desaparición forzada, ¿sí? La desaparición forzada puede ocurrir por participación del Estado directa o por omisión del Estado, ¿sí? La omisión del Estado de que no ocurra esto también acredita una desaparición forzada, ¿sí? Entonces, a partir de que las familias, llaman a la prensa internacional, también los organismos internacionales de derechos humanos, como es el caso de la OEA a nivel regional, de la Comisión Interamericana, ahí, empieza a poner la mirada en México, ¿sí? Uh-huh. Se dicta una medida cautelar a partir de la cual se envía un grupo interdisciplinario de expertos independientes, ¿sí? De 5 expertos independientes, que se trasladan a México para realizar investigaciones, ¿sí? Uh-huh. Y que gracias a la presencia de este grupo y de peritajes de expertos de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, del equipo de antropología forense argentino, uh-huh. ¿sí? Del EAF. Es posible, gracias a ese trabajo, derribar esa verdad histórica que había sostenido la Fiscalía y la Procuraduría, uh-huh. ¿sí? Porque, ellos, a partir de esos peritajes, demuestran que no ocurrió ese incendio de cuerpos en ese lugar, que no había habido una cremación de ese... O sea, instituciones internacionales, entre ellas el equipo argentino de antropología forense, desmienten la versión según la cual los 43 desaparecidos habían sido incinerados. Exactamente. Uh-huh. Desmienten esa versión y además desmienten otro peritaje en el cual... la Fiscalía quiso en el cual la Fiscalía quiso sostener que las cenizas habían sido tiradas al río, uh-huh. y en el cual se había encontrado los restos óseos de uno de los estudiantes, uh-huh. ¿sí? Porque demuestran que ese peritaje fue armado, o sea, que se armó, que se había colocado la bolsa con restos óseos de uno de los estudiantes en el río. Uh-huh. Entonces, si todo eso fue armado, si no ocurrió esa cremación, ¿dónde están los estudiantes? ¿No? Esa es la gran pregunta. ¿A dónde le llevaron a los estudiantes? ¿Dónde están? ¿Y cómo llegó ese hueso ahí? Y eso al día de hoy, 9 años después, seguimos haciendo la misma pregunta. Seguimos haciendo la misma pregunta, pero tenemos avances en cuanto a que, las investigaciones del GIEI, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué es el GIEI? El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que mencioné, okay. De la Comisión Interamericana, estuvo un periodo, después el gobierno de Peña Nieto los expulsó, uh-huh. ¿sí? No permitió que siguieran más. Cuando inicia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, él solicita al GIEI que regrese. Uh-huh. El GIEI regresa y retoma Peña Nieto tenía, por lo que me contás, una postura más bien refractaria a que se avanzara seriamente con las investigaciones. Sí, porque él quería que se cerrara la investigación con esa versión, y fue muy... fue muy refractario a los señalamientos que hizo el GIEI, ¿no? Uh-huh. El GIEI desde el principio solicitó que se abrieran archivos, ¿sí? Uh-huh. De las Fuerzas Armadas, porque algo que no mencioné es que en esa zona están el 27 Batallón de Infantería y la 35 Zona Militar, uh-huh. 35ª Zona Militar de México. Entonces, a partir de las primeras investigaciones que hizo el GIEI pudo tener conocimiento de que al momento de los ataques
¿sí? Al momento de los ataques, desde el primer ataque que hubo, que mencioné, ¿sí? En el cual se hizo la pequeña rueda de prensa, hasta el último, todas las fuerzas de seguridad municipales, provinciales, federales y las Fuerzas Armadas sabían lo que estaba ocurriendo. Sabían que se había atacado a los estudiantes desde ese primer momento hasta el último momento, porque existe un sistema de comunicación que se llama C4, ¿sí? A través del cual tenían conocimiento todas las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas de lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, repito lo que dije anteriormente, es responsabilidad del Estado lo que ocurrió, porque no cuidaron de los estudiantes, porque así fuera el grupo del narcotráfico, así fuera lo que sea que estuviera ocurriendo, ellos tenían que cuidar de los estudiantes. Y los estudiantes, además, digo, independientemente de cualquier situación... Una discusión muy parecida a algo que han tratado de reeditar en estos días acá, ¿no? Es decir, si efectivamente alguna de estas hipótesis que se plantea, de que alguno de ellos hubiese cometido o se estuviese presumiendo que estuviese cometiendo algún tipo de delito, lo que no correspondía de ninguna manera era llevar adelante un camino como el que se tomó, que es el de la desaparición forzosa. No, es que definitivamente, digo, y en el caso de ellos el delito era secuestrar un colectivo. Ellos ni siquiera tenían, no portaban armas, no, digo, o sea, yendo a la discusión que hay ahora, como vos decís, si vos estás cometiendo un delito, sea portación de armas, sea que secuestraste un colectivo, cualquiera que sea, precisamente la responsabilidad de las fuerzas de seguridad es detenerte, llevarte ante las autoridades, consignar, ¿no?, lo ocurrido, ¿sí?, que se investigue, y en caso de que se compruebe la responsabilidad, se dictará una condena y con la pena que corresponda, ¿no? Llevar, o sea, digamos, seguir hay un derecho fundamental, un derecho humano fundamental que está desde las primeras constituciones, desde las primeras cartas de derechos de la Revolución Inglesa, estadounidense, la que quieras, que es el debido proceso. O sea, que nadie puede ser detenido si no está cometiendo un delito o sin una orden judicial, que nadie puede ser condenado sin un proceso, que nadie puede ser condenado por un delito que no es un delito previamente tipificado, ¿no? Todos esos requisitos del proceso penal es lo que hacen a una seguridad jurídica en un Estado de Derecho, en el cual el Estado tiene el monopolio legítimo del uso de la fuerza, ¿no? Porque entonces el Estado, si no, cruza esos límites, esa potestad estatal que tiene para, que ha expropiado para resolver los conflictos en sociedad. Claro. ¿No? Entonces, bueno, si vos secuestraste un colectivo, te detienen, te llevan ante las autoridades y te condenarán por secuestro de colectivo, ¿no? Andrea, ¿hubo un giro en la postura de las autoridades nacionales a partir del cambio de gobierno y a partir de la asunción de López Obrador? Digo, estábamos hablando de un presidente con una postura refractaria, un presidente tratando de obstaculizar en algunos aspectos al menos el avance de las investigaciones. ¿Qué pasa cuando asume López Obrador? Sí, cuando asume López Obrador primero se crea, digamos, desde la jefatura de gabinete, por decirlo de alguna manera, una comisión por la verdad, y además se crea una fiscalía especializada para la investigación del caso Ayotzinapa. Esta fiscalía y esta comisión por la verdad actúan en paralelo y en acompañamiento, digamos, y colaboran con el grupo del GIEI, ¿sí?, que en el último periodo solo estuvo compuesto por 2 de los integrantes, ¿sí? Los últimos avances que se hacen, bueno, son precisamente terminar de comprobar cómo fueron armadas estas pruebas que mencioné, ¿no? Lo cual, bueno, genera una responsabilidad de la Fiscalía y de la Procuraduría de haber armado esas pruebas. Además, se comprueba que
todas las personas que habían sido detenidas para sostener esa verdad histórica habían sido torturadas, lo cual implicó que tuvieran que liberar a esas personas, porque las declaraciones entonces, si habían sido hechas bajo tortura, no podían, o sea, no eran legales y no se podía comprobar su veracidad. O sea, entonces, hubo personas que fueron torturadas y a partir de esta declaración bajo tortura declararon que los cuerpos de los 43 habían sido incinerados. Sí, para sostener toda esa verdad histórica había personas detenidas, declaraciones hechas bajo tortura, pericias armadas, ¿sí? Entonces, bueno, el GIEI en sus informes, o sea, el GIEI hace... 6 informes, ¿sí? Y en sus informes, bueno, hace como distintos señalamientos sobre lo que el Estado, en lo que el Estado tendría que avanzar, básicamente, o sea, cuáles son los puntos en los cuales tendría que avanzar la investigación. Primero, bueno, señala que la línea de investigación, tendría que abrirse otras líneas de investigación en las cuales haya se investigue la participación de las fuerzas estatales, ¿sí? Que se investigue por qué las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas no intervinieron para impedir la desaparición forzada. ¿Qué estaba haciendo las Fuerzas Armadas? Si las Fuerzas Armadas ya conocían lo que estaba ocurriendo, además se comprueba que las Fuerzas Armadas vigilaban a los normalistas de Ayotzinapa desde hace muchos años. O sea, en esta construcción que se hizo histórica de los normalistas como subversivos, como enemigos, ¿no? Digo que a nivel comunicacional se les veía como los revoltosos, como se dice en México, ¿no? Y esa construcción de los normalistas como un enemigo y esa persecución a ellos por sus ideas políticas son lo que socialmente permitió la desaparición de los normalistas, ¿no? Porque ellos ya eran responsables por ser quienes eran responsables, eran objetos para desaparecer, personas para desaparecer, ¿sí? Pero desde esa concepción eran objetos desaparecer, digamos, que eran pasibles de desaparecer porque por sus ideas políticas, ¿no? Pero, digo, volviendo al tema de los señalamientos del GIEI, bueno, el GIEI, hace un recuento de cuáles son las líneas de investigación que tiene que abordar, que tiene que abordar la Fiscalía, ¿no? Que se tiene que investigar y hacer señalamientos. Y básicamente, digamos, en el último informe, lo que el GIEI dice, ya hay datos para poder llamar a procesar a ciertas personas, ¿sí? A ciertas autoridades, a ciertos integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad. Fue detenido el procurador. El procurador está detenido, ¿sí? Por su responsabilidad, porque el procurador hizo una rueda de prensa en la cual relató toda esta verdad histórica que era falsa. Entonces, estamos en un momento en el cual, digo, para ir cerrando, estamos en un momento en el cual el GIEI lo que está diciendo es que el Estado mexicano tiene que pasar al siguiente momento, que es procesar a las personas que tienen indicios de ser responsables, porque solo de esa manera quizá podamos tener algún indicio, alguna declaración de esas personas, ¿sí? Y porque ya hay elementos para que esas personas sean sometidas a proceso, ¿sí? Que esas personas, la Fiscalía, acuse
el concepto técnico sería la acusación penal, ¿no?, en contra de esas personas, de esas autoridades, de esos elementos de las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas, porque, bueno, hay elementos para ello. Uh-huh. Y bueno, sabemos que es muy difícil que se avance en este punto, porque digo, acá cuando en los distintos procesos que ha habido acá contra los genocidas, o sea, en las distintas causas de lesa humanidad, sabemos que los militares no han declarado lo que han hecho. Sí, todavía siguen sin decir dónde están los niños y niñas que robaron. No sabemos dónde están. Entonces, no sé si las Fuerzas Armadas van a declarar. Uh-huh. Todavía hay archivos que pueden desclasificarse. Las Fuerzas Armadas se abroquelaron. Uh-huh. Básicamente porque López Obrador fue claro en decir que eso tenía que desclasificarse, y las Fuerzas Armadas se abroquelaron, y hay ciertos archivos que no se quieren abrir, pero hay otros archivos que desaparecieron. Uh-huh. Y eso es algo que también señala el GIEI, que entre su primer periodo, cuando gobernaba Peña Nieto, y el último periodo, cuando ellos vuelven ya gobernando Andrés Manuel López Obrador, desaparecieron archivos, uh-huh. Se desaparecieron pruebas, y además asesinaron a muchos testigos y testigas. Uh-huh. Entonces también tenemos un problema, y lo señala el GIEI, que México tiene una profunda red de corrupción al interior del Poder Judicial que impide esclarecer los hechos, ¿sí? Entonces llama al Estado mexicano a que, bueno, se transparenten los procesos en el Poder Judicial, ¿sí? Pero también a que se proteja a las y los testigos que han declarado, porque en ese contexto es muy difícil que alguien quiera declarar, que alguien quiera aportar nuevos datos, ¿sí? Uh-huh. Y además, bueno, el último objetivo de todo esto es que todas y todos quisiéramos saber la verdad, ¿no? Claro. Empezamos esta conversación diciendo que los crímenes de lesa humanidad lesionan profundamente el tejido social. Ayotzinapa es una lesión, una herida profunda en la historia y en el presente de México, ¿sí? Que por más que quieran olvidarlo y borrarlo, no se puede borrar. Uh-huh. Que 43 estudiantes, ¿sí? Con sueños, con ideas, 43 personas que se estaban preparando para ser maestras y maestros de chicas y de chicos en las zonas rurales, además en la zona más pobre del país, hayan sido desaparecidos en una noche, ¿sí? Por sus ideas políticas, por uh-huh. precisamente quererse movilizar para recordar a aquellos estudiantes que planteaban un modelo, un mundo, un estado en el cual se redistribuyeran los ingresos, ¿no? Uh-huh. Estudiantes que lo único que estaban defendiendo es que no se avance para desmantelar el sistema educativo de las normales rurales, que uh-huh. es lo único que garantiza que las infancias rurales, las infancias campesinas puedan tener educación, aprendan a leer, a escribir, a sumar, ¿sí? Tengan formación cívica. Entonces, eso es lo que nos duele hoy. Eso es lo que nos duele hoy. Y las familias de los 43 estudiantes tienen daños en sus familias, en sus historias, físicas, psicológicas, ¿no? Materiales. Uh-huh. Es urgente la reparación a estas familias, el acompañamiento a estas familias, el acompañamiento del Estado, ¿sí? Es fundamental que estas familias puedan tener una reparación,
pero sobre todo que podamos saber la verdad. Andrea, te hago una última pregunta por una cuestión de tiempo. La verdad que son muchas las cosas que me gustaría seguir profundizando, pero para terminar, quisiera capaz preguntarte, nos diste un pantallazo muy grande acerca de cómo fueron avanzando las investigaciones o todo lo que ocurrió en el terreno judicial, si se quiere, también cómo se fue moviendo el poder político. Me gustaría preguntarte para terminar, ¿qué nos podés contar acerca de lo que ocurrió a lo largo de estos 9 años desde el punto de vista social, ¿no? Es decir, hablamos de un grupo de estudiantes que se movilizaban para homenajear a otros estudiantes que habían sido víctimas de una violación a los derechos humanos en el año 68 por defender determinadas ideas. Ellos en medio de esta movilización estaban defendiendo estas ideas. Vos recién lo planteabas un poco esto de la educación rural. Bueno, ¿qué ha pasado con la defensa de esas ideas? ¿Se sigue llevando adelante esta tradicional movilización a fines de septiembre en homenaje a los estudiantes de Tlatelolco? ¿Se ha podido avanzar en materia de fortalecimiento de los derechos que estaban defendiendo estos jóvenes? ¿Hay un acompañamiento social a aquellas banderas que estos muchachos estaban enarbolando al momento de salir a movilizarse? ¿Qué nos podés contar al respecto? Mira, creo que ha habido un proceso social en México muy interesante que vino de la mano de la asunción de la presidencia de López Obrador. O sea, México vivió, dijimos, 70 años del PRI, después esa transición a un gobierno de extrema derecha y después otra vez un gobierno del PRI que terminó, digamos, de perder su credibilidad con estos hechos, ¿no? Y después de eso se generó un proceso social muy profundo en México que llevó a López Obrador a la presidencia porque demostró un hartazgo. O sea, fue un parteaguas. Ayotzinapa fue un parteaguas en la historia de México porque fue la gota que derramó el vaso de una sociedad con profundas desigualdades, ¿sí? Provincias como es el caso de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas, en las cuales hay mucha, índices de pobreza, ¿sí? De desnutrición infantil, índices enormes de mortalidad materna, ¿sí? Todavía personas que no han podido acceder a la alfabetización completa, ¿sí? a la universidad. Entonces, esto desató ese proceso y creo que, se ha avanzado durante estos años del gobierno de López Obrador, se ha avanzado en buscar reducir esas desigualdades, esas profundas desigualdades. Tenía México muchos años en los cuales, por ejemplo, no se actualizaban ciertas cuestiones con relación a el salario mínimo vital y móvil, a la canasta básica de alimentos, a la regulación de las relaciones económicas básicas, ¿no? La intervención estatal en cuestiones que tienen que ver con los precios de los alimentos, en que el Estado retomara ese rol activo en, la salud, la educación, ¿no? Invertir en la salud, en la educación, en la vivienda, pero es muy difícil revertir tantos años, ¿sí? Tantos años de políticas económicas que, tuvieron sus inicios, como dije hace un rato, en los años 60, 70, con la apertura
comercial con América del Norte, y que llevaron, bueno, a una transferencia, ¿no? de muy fuerte de la masa salarial a los grandes sectores, a los grandes poderes económicos transnacionales, ¿no? Y que ahora, bueno, es muy difícil ir revirtiendo, ¿no? Un país en el cual vos tenías 30% de la población en extrema pobreza. Yo espero realmente que le vaya bien, como decimos en México, a López Obrador, que pueda haber una continuidad de esas políticas, quizá de la mano de Claudia Sheinbaum. Primera candidata, podría ser la primera presidenta mujer de México, ¿no? Sí, candidatas ya ha habido, pero no presidentas mujeres. Sería la primera presidenta mujer, ojalá que podamos verlo. Y ella y López Obrador están acompañados por los grandes, los grandes sectores populares en México. López Obrador ha recorrido todo el país y bueno, tiene un fuerte apoyo. Desafortunadamente también tiene en su contra, bueno, a estos sectores, ¿no? Que son, bueno, los sectores transnacionales que desestabilizan las democracias en todos los estados latinoamericanos. Por lo menos estamos todo el tiempo amenazados por esos sectores de poder económico transnacional, ¿no? Y también, bueno, las empresas que quieren ir por el petróleo, por los minerales, por el gas y por todos nuestros recursos naturales, que bueno, creo que esa es la gran discusión que tenemos que dar hoy. Y bueno, creo que la salida está en crear bloques, ¿no? Bloques con los otros países latinoamericanos para, bueno, hacernos más fuertes, ¿no? Frente a esos estados y esos poderes que están muy por arriba de, como hemos hablado muchas veces, están muy por arriba de cualquier gobierno, ¿no? En el poder que pueden tener. Tenemos democracias débiles en este momento porque el poder de los sectores económicos está muy por encima de los propios gobiernos. María Andrea Cuellar Camarena, te agradecemos muchísimo esta visita a Radio Caput, este programa, en este día en el que se están cumpliendo entonces 9 años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa. Gracias. No, gracias a ustedes por darle 1 hora y media a Ayotzinapa. Memoria, verdad y justicia. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Muy bien, señores, señoras, vamos a escuchar un poco de música. No sé por qué tu llegada al mundo fue así, te costó salir. No sé por qué me sentí el hombre más feliz. Ya estabas aquí. Pude entender que eras un pedazo de mi ser, tan igual a mí. Y no olvidaré aquel olor a vida en tu piel.
No sé por qué tu llegada al mundo fue así. Te costó salir, y no sé por qué me sentí el hombre más feliz. Ya estabas aquí, tan bonita, tan morena, tan gitana como era la flor que siempre quise en mi jardín. 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 Tan bonita, tan morena, tan gitana como era la flor que siempre quise en mi jardín. 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 En Caput. Buenas tardes, Nelly. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nelly Minyersky. Pasan cosas. Gracias Radio Caput por ser como nuestra casa, ser como nuestro hogar de todos aquellos y aquellas que pensamos en un país más justo, en un país con paz contra el barro. Radio Caput. Para Radio Caput es un honor. Radio Caput es su casa. Y yo la siento en mi casa. Esas cosas. Como dije antes, con el alma, con la mente, con el cariño. Somos nosotras. Somos nosotras. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Al amigo todo. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Piropos para todos. Un programa de humor bien peronista. Mucha lluvia. ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? Se te apaga la parrilla, hermano. Piropos para todos. Hagamos grande el peronismo otra vez. Martes a las 8 de la noche. En Capó. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Noticias. Buenos Aires. En La Matanza instalarán cámaras y botones antipánico en los colectivos con fondos municipales. Las unidades contarán con un sistema de videovigilancia a partir del convenio firmado entre el municipio, la Unión Tranviarios Automotor y los empresarios locales de transporte en el marco de una iniciativa que será financiada por la comuna. El intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, dijo que se colocarán 4 cámaras y un botón antipánico en cada colectivo de las líneas que circulan por el municipio, lo que consideró un paso muy importante para darle protección a conductores y pasajeros. Según se informó, la Municipalidad de La Matanza aportará 270 millones de pesos para instalar este sistema. Mendoza.
una mamá y su beba internadas por el ataque de un perro dogo. Ocurrió ayer en la localidad de Maipú, cuando la mujer de 28 años y su hija de 12 meses caminaban por la esquina de Santa Fe y General Espejo, y el animal de raza dogo que estaba con su dueño se lanzó y las atacó. Tras el hecho, la mujer fue trasladada a un hospital con mordeduras en brazos, una pierna y en el cuello, por lo que quedó internada, mientras que la beba de 1 año fue trasladada con mordeduras en las piernas, pero de carácter leve. La justicia entrevistó al dueño del dogo para determinar los motivos del ataque y las responsabilidades del hecho. Turismo. Montehermoso registró una ocupación del 95% durante el fin de semana por los festejos de la primavera. El balneario, en el sur de la costa bonaerense, cuenta con más de 3.500 plazas hoteleras y 15.000 cabañas. Desde el municipio informaron que la ocupación llegó al 95% durante el fin de semana en el marco del evento que se celebra en el inicio de la primavera. Más información en telam.com.ar. Hoy brindo con este vino a tu salud. Dejamos para el gorila que se tome el extra brut. Este pueblo no se inmuta y no se va a quedar en mood. Cuanto más quieren callarnos, más desatan el alud. Aludidos sean todos aquellos libres del sur. Subalternos de Mañeto, decreto su ineptitud. La teoría del derrame ya quedó en el ataúd, porque es tiempo de la patria en toda su magnitud. Ustedes los monigotes fugan a otra latitud. Los lingotes y este trote en tan poca longitud van a terminar logrando que la inmensa multitud, al no cambiar su actitud ante la vicisitud, haga la solicitud y consuma exactitud de que por su bicisenda se vayan a la reputación de delincuentes carentes de virtud. Las voces de la gente acá en Radio Caput. Los millonarios gritan fuera y los que están acá quieren entrar. Contra Caput. Lunes a viernes a partir de las 11 en Caput. ...50 pasaron de las 12 del mediodía y llega el momento entonces en el cual entra Lucas a su recreo Charly Garciano. ¿Cómo te va? Todo tranquilo, Juan, ¿a vos? ¿Sí? ¿Todo tranquilo? Todo tranqui. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Lucas? Tenemos una canción muy cortita, es muy cortita. ¿Es muy cortita? ¿Cuánto dura? Creo que 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos dura. Y me parece una de las melodías más más particulares de Charly. O sea, tiene una melodía muy extraña, rara. ¿no? Sí. Extraña, sí, coincido plenamente. ¿Podemos decir cuál es? Por supuesto. ¿Cuál es? Salir de la melancolía. Es un temón. ¡Qué temazo! Sí, es un temón. Es un temón que lamentablemente duró muy poco, pero... Sí, ¿no? Como que te amarretean, ¿no? Para mí, digo, yo soy... Ahí coincido, ¿no? Digo... Las canciones que duran 2 minutos podrían durar 3. ¿Qué te cuesta? Quizás porque es otro caso, que ya lo pasamos, que pasa lo mismo. Sí, bueno, pasa con muchas canciones de los Beatles. Sí, claro, que son todas 2 minutos. Pasa con canciones de 2 minutos, valga la redundancia, claro. ¿no? Pero ¿por qué no le metiste un minutito más? 3 minutos para mí es la duración ideal para una canción. Dicen, yo no sé dónde salió eso, que es verdad, dice que la versión exacta son 3 minutos y medio. No sé por qué. La duración ideal que claro, tipo la duración del hit por excelencia es 3 minutos y medio. No sé por qué. Esta canción de Serú Girán, sí, Salir de la Melancolía, tiene una versión en vivo, una versión en estudio. La versión en vivo uno la puede escuchar en el disco negro, en No Llores por Mi Argentina. No sé cuál de las dos vamos a escuchar hoy. Yo pasé la del estudio, pero si querés... No, vamos con la que usted diga. Ahora, melodía muy particular. Y una canción que, digo, a mí siempre me llamó también, digo, no solamente la melodía, sino la letra de la canción, ¿no? Porque es raro el planteo que hace, ¿no? Es decir, el tipo arranca diciendo, quisiera una canción para un amigo que no puede salir de la melancolía eterna de sufrir de amor. Es decir, el tipo está preocupado por el amigo que está bajoneado, claro, porque está con el corazón roto, ¿no? Sí. Porque está con mal de amores.
Y yo me pregunto, ¿realmente existirá el amigo o será una cuestión de tipo primera persona? ¿Viste la típica, no? Del que va al psicoanalista por primera vez y no tiene mucha confianza y no se... Entonces dice, tengo un amigo al que le pasó tal cosa, claro. Y en realidad está hablando de sí mismo. Pues sí que puede haber algo de esto en la... Y yo digo, capaz era el propio Charlie que estaba bajoneado. Capaz el amigo era uno de los integrantes de la banda también, ¿no? Habría que revisar entrevistas a Charly García. Se me ocurre que alguien alguna vez le tiene que haber preguntado, a mí me hubiese encantado preguntárselo, ¿no? Alguien alguna vez le tiene que haber preguntado, Charly, ¿quién es el amigo que no sale de la melancolía? ¿Quién es el amigo que no sale de la melancolía de sufrir de amor? ¿Quién es la persona que lo hace sufrir de amor a tu amigo? Es más, ¿habrá salido esa persona de la melancolía? Sigue melancólico. ¿Se habrá enterado que le hizo una canción Charly? Exacto. Bueno, supongo que sí, ¿no? Además, y la otra pregunta para hacer, el tipo dice, quisiera una canción para un amigo que no puede salir de la melancolía. Ahora, la canción que él quisiera, ¿es esta? ¿Es esta canción o es otra, claro, que viene después? Capaz la canción es Ojo de Videotape, ponele, claro, que viene después. Claro, después salió. No lo sabemos. Este era un deseo simplemente. Después hizo la canción para que saliera la melancolía. Claro, porque sería medio... Digo, si la canción fuera esta, ya automáticamente tendría que cambiarse la letra, ¿no? Tendría, claro, que decir, esta es una canción para mi amigo que no puede salir de la melancolía. Ahora, si la quisiera la canción es porque esta no es. Claro. O sea, esta no es la canción para salir de la melancolía. Claro. Es una gran paradoja. Aunque la letra sugiera lo contrario, el título sugiera lo contrario, parecería como que no es esta. Que no es esta, es una que posiblemente venga después. Venga después, claro. ¿No? Y mi duda, ya digo, es si el amigo logró salir de la melancolía. Si salió o sigue estando ahí todavía. Si seguirá estando en la melancolía o claro, ya... que el tipo miente y se equivoca cada vez que abre la boca, el tipo. Y hace todo para mostrar que es fiel. Ajá. O sea que alguna cagada se mandó, capaz. Claro, antes, no está diciendo Charly, pero deja miente, ¿no? La mentira es voluntaria, la equivocación es involuntaria, pero miente, claro, ¿no? Y después le da un consejo el tipo. O sea, se pone así como en Dr. Love. Charly se pone Charly en dice, si querés un consejo, no la cuides desde lejos, ni le digas lo que tiene que hacer. Mirá que, ¿te das cuenta, Laurena? Charly García era feminista al final. Mirá Charly. Ya varias veces lo encontramos. Charly, Era feminista, un adelantado para la época. Digo, pensemos, ¿no? Año, esto que en 1982. El último disco, creo que 83, claro, 84 ya. Digo, contextualizando era re feminista, porque esto lo cito al padre Paco un día hablando de Jesucristo. Digo, un día, cuando estaba haciendo la huelga de hambre, lo escuché decir algo muy, que a mí me pareció muy interesante. Dijo, Charly era el padre Paco dice, Jesucristo era feminista para la época en la cual se movía. Digo, tampoco pretendamos que 2000 años atrás, claro, el tipo anduviera con un pañuelito verde por la calle, dice. Y Charly decía que acá ya estaba como tipo Charly, el consejo de Charly diciendo, no le diga lo que tiene que hacer. Ella, le dice, vos fijate, ella debe ser como quiere ser. Y eso ya lo tienes que ver. Mirá Charly, Mirá Charly. Sabio. La verdad, un sabio, un amigo muy sabio. Totalmente. Que encima te compone una canción para salir de la melancolía y te dice, mirá. O sea, claro, el tipo está preocupado porque su amigo salga de la melancolía y además porque porque no la esté acosando a la otra mujer que le dice, loco, déjala ser como quiere ser, no le doy un fenómeno. Está en todos lados, Charly. Están todas. Está ayudando a todos. Me encantó, ¿Sabés una duda que tenía con respecto, no sé si recordás? Yo creo, a ver, ¿cuándo es ahora hay una gran movilización, ¿no? 28 de septiembre. Sí. Mirá si se aparece Charly ahí entre las multitudes. Sería polémico, ¿no? Una consulta. Sí. Viste que en el comienzo hay una especie de grabación de una película, me suena a mí. No sé. Una película, algo que sí, una película. No puedo averiguar de qué. A ver, poneme solamente el pedacito y después cortalo si puede ser. Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron y que su esposa es una...
Y que su esposa es una puta, obviamente, es lo que, ¿no? Sugiere ahí la... claro. ¿Y esto es real? Tipo, ¿es un diálogo de una película real? Habría que averiguar qué película, me gustó. Farrell, dice. Farrell, Sí. Bueno, tratemos de averiguarlo para mañana, me gustó eso, seguramente no debe estar tan difícil. Encima, esto Charlie lo hace mucho, de meter grabación tipo Manu Chao, viste que después vimos que Manu Chao agarró mucho de acá. Claro. De agarrar tipo de grabaciones de películas o de radios o de, no sé, cosas así fuera extra musicales que las mete en sus películas. ¿Gilda? ¿Cómo Gilda? ¿Cómo? ¿De Gilda de qué año es? Pero, ¿cómo? De Rita Hayworth. Ahí está, mirá. Bueno, vamos a preguntarle después. Vamos a profundizar sobre... Ahora la quiero ver. Sí. Señores, señoras, bueno, nos quedan 2 minutos, que es justo lo que dura la canción para cerrar puntuales y hacer bien los deberes. Gracias Lucía, gracias Laureana, gracias Lucas. Nos volvemos a encontrar mañana, ¿les parece? Nos vamos entonces con Salir de la Melancolía de Serú Girán. Chau. ¿Cómo te atreviste? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Quisiera una canción para un amigo que no puede salir de la melancolía eterna de sufrir de amor, y busca en cualquier parte y hace todo para amarte, sin embargo nunca pide perdón. Sueña que goces como quiere y así todo lo va a perder. Miente, se equivoca cada vez que abre la boca y hace todo para mostrar que es fiel, para colocarte en la cárcel de su ser. Quisiera una canción para un amigo que no puede salir de la melancolía eterna de sufrir de amor. Si quieres un consejo, no la cuides desde lejos, dile, digas lo que tiene que hacer. Ella debe ser como quiere ser, y eso ya lo tienes que ver. Rompe las cadenas que te